Elocuencia 8080. Somos historias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Foro Mundial de nuestra segunda semana de la temporada 5 de Hugo Político. El día de hoy tenemos como invitado especial al maestro Pedro Casillas. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carly. Un gusto estar aquí contigo y también saludando a Victoria. El día de hoy tenemos como tema Seguridad Nacional, Generalidades. ¿Le parece si lo presento ante la audiencia antes de comenzar? Por favor. Perfecto. Conozcan a Pedro Casillas, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, especialista en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y maestro en Inteligencia para la Seguridad Nacional por la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional SCEN del Centro Nacional de Inteligencia CNI ante Centro de Investigación y Seguridad Nacional CEN. Ha ocupado diversos cargos, entre otros, asesor jurídico en la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados en la 59 legislatura, secretario de Asuntos Jurídicos y director del Bufete Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho de la UNAM, subdirector de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, director en el área jurídica del CNI y socio fundador de ADRECH, consultoría especializada en análisis estratégico de riesgos. También ha sido colaborador de la Revista de Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, profesor de las asignaturas en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor de la asignatura Derecho de la Seguridad Nacional de la especialidad en Análisis en Seguridad Nacional y Regional impartida por la ESICEN. Actualmente académico del CESNAP en las asignaturas Lógica y Pensamiento Crítico y Marco Teórico de la Seguridad Nacional. A continuación le doy la palabra al maestro Pedro Casillas para que pueda comenzar con su ponencia. Gracias, muy amable, Carly. Bueno, como ya lo comentabas, el tema que me tocó desarrollar es Derecho de la Seguridad Nacional, Generalidades. Para esos efectos lo estructuré a partir de preguntas. Vamos a hacer lo posible por contestar con el tiempo que tenemos 7 interrogantes. La primera es, ¿qué es la seguridad nacional y cuál es su naturaleza y objeto? La seguridad nacional es un concepto analítico y político. Analítico porque su objeto de estudio son los fenómenos que tienen el potencial de poner en peligro la existencia del Estado mexicano u obstaculizar el desarrollo nacional. Y político porque se le vincula con los fines políticos del Estado-Nación, que se traducen en los derechos de existencia, coexistencia y subsistencia del Estado mexicano. Para determinar qué es la seguridad nacional y cuál es su naturaleza, primero debemos tener claro qué es el Estado y cuáles son sus fines y funciones. Hay muchas definiciones de Estado, desde la más simplista que hace referencia a 3 de sus elementos esenciales, como es la población, el territorio y el gobierno, hasta definiciones más acabadas que interrelacionan tanto los elementos esenciales como los modales. Una de ellas señala que el Estado es la agrupación humana estable y permanente basada en múltiples lazos fraternales y de solidaridad, asentada en un territorio preciso y delimitado, regida por una autoridad que supera a todos los grupos sociales subordinados, dotada de un orden jurídico que puede imponerse aún por la coacción física, y unificada en torno a un fin común, distinto y superior al de cada uno de sus miembros, esto es, el bien común o interés general. Por cuanto hace a sus fines, el Estado tiene la obligación de atender de manera permanente y sucesiva las necesidades colectivas de seguridad, estabilidad y normatividad para el logro del bien común o interés general. En este sentido, la seguridad constituye el primer fin del Estado, el primer deber del gobierno, así como un derecho humano. Respecto a sus funciones, en el caso de México, al tener una forma de Estado federal, un sistema de gobierno republicano y un régimen político democrático y representativo, el ejercicio del poder público se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. El poder ejecutivo, a su vez, se subdivide en la función política o de gobierno y la función administrativa. Por cuanto hace la función política, esta se define por la relación que guarda el poder ejecutivo frente al Estado respecto a este y a los demás poderes en que se divide el ejercicio de la soberanía. Así, el presidente de la República, en su carácter de gobernante y representante del Estado mexicano, le corresponde realizar
los actos de alta dirección y de impulso necesarios para asegurar, por una parte, la existencia y mantenimiento del propio Estado, y por otra, orientar su desarrollo político, económico, social y cultural. Dichos actos de gobierno se distinguen de las actuaciones administrativas ordinarias, pues se emiten en circunstancias excepcionales, mismas que son consideradas como autorizaciones a la administración para aplicar normas especiales en situaciones extraordinarias. Por ejemplo, la declaración de estado de excepción que contempla el artículo 29 constitucional. Ese es un claro ejemplo. De lo anterior se sigue que la seguridad nacional se orienta por dos criterios que son la seguridad y el desarrollo. La seguridad tiene que ver con la atención de aquellos temas que requieren una atención inmediata y directa, es decir, son temas urgentes que de no atenderse de manera oportuna podrían provocar precisamente que se ponga en peligro la existencia del Estado mexicano, y es lo que se conoce como amenazas a la seguridad nacional. Por otro lado, el desarrollo está vinculado con los temas importantes, con los temas que implican proyectos de desarrollo estratégico con una visión de largo alcance. Ahora bien, la seguridad nacional se le puede conceptualizar grosso modo como la situación o condición de orden público y paz social que permite y facilita la creación y sostenimiento de instituciones y actividades necesarias para el desarrollo sustentable y sostenible del país y el bienestar de sus habitantes, o como un bien público generado por el Estado-Nación mediante acciones de gobierno, entiéndase poder nacional, compatibles con su derecho interno para atender una amenaza o aprovechar una oportunidad, es decir, la proyección del poder nacional, dentro y fuera de sus fronteras, entorno estratégico y útil a la promoción y mantenimiento de la paz social. Ello sin perjuicio de la definición jurídica que provee el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, la cual es formalmente válida y obligatoria. Finalmente, cabe destacar que el cumplimiento de los fines de la seguridad nacional debe ser a partir del equilibrio racional entre el pleno ejercicio de los derechos humanos y la subsistencia práctica del Estado mexicano. Esto es, la razón humana frente a la razón de Estado. La segunda pregunta es, ¿cuándo nace el derecho de la seguridad nacional y para qué sirve? Propiamente, el derecho de la seguridad nacional como una rama independiente surge con la reforma constitucional del año 2004, que se publicó el 5 de abril de 2004, es decir, hace 20 años, en la cual se adicionaron al artículo 73 la fracción 29M y en el artículo 89 se adicionó la fracción sexta, para quedar como sigue. El Congreso tiene la facultad para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. Y por su parte, la fracción sexta del artículo 89 señala, es obligación y facultad del presidente de la República preservar la seguridad nacional en términos de la ley respectiva, es decir, la Ley de Seguridad Nacional. Posteriormente se publicó en el año 2005, en enero de 2005, la Ley de Seguridad Nacional y al siguiente año el Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en materia de seguridad nacional. Estos tres instrumentos vendrían a constituir el marco jurídico básico de la seguridad nacional. Ello sin perjuicio de que existen otras disposiciones, tanto legales como de carácter administrativo, que hacen o evocan a la seguridad nacional. Antes de la reforma constitucional del año 2004, no existían las bases constitucionales para expedir una ley especial en materia de seguridad nacional. La regulación de esta materia carecía de un hilo conductor y estaba dispersa en distintos ordenamientos legales, reglamentarios y disposiciones administrativas de carácter general que asignaban funciones diversas a la invocación de la seguridad nacional. Un ejemplo de ello es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del año 2002, en la cual se establecía, porque ya está abrogada, se establecía una definición de seguridad nacional, que en el fondo coincide con la actual definición que hace un momento mencionaba del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional. Pero no existían las bases constitucionales para dichos efectos, es decir, para que existiera la Ley de Seguridad Nacional como una materia independiente. A pesar de la dispersión normativa que prevalece en México respecto a la invocación de la seguridad nacional,
es posible identificar ciertas funciones jurídicas atendiendo al criterio de sus efectos en las siguientes categorías: como justificación para el ejercicio de poderes especiales, por ejemplo, la solicitud de autorización de intervención de comunicaciones privadas, como justificación para sancionar ciertas conductas, los delitos conocidos como de seguridad, que van en contra de la seguridad de la nación, o delitos políticos. Un ejemplo de ellos es la rebelión. Como cláusula de excepción al cumplimiento de regímenes generales, el más claro ejemplo es en materia de transparencia y acceso a la información, que permite que se reserve por un tiempo determinado cierta información por razones de seguridad nacional. Como justificación para restringir el ejercicio de derechos humanos, es un ejemplo adicional a este tema, como lo acabo de mencionar, y como criterio de valoración y calificación de actividades estratégicas y prioritarias. Un ejemplo de ello es lo relativo a la gestión del agua. El derecho de la seguridad nacional es una materia de derecho público que demanda conocimientos sólidos en derecho constitucional, en derecho internacional y, por supuesto, en derecho administrativo, pero también en derecho penal, derecho tributario y derecho laboral, lo cual no es óbice para que también tenga conocimiento de otras ramas del derecho dependiendo del tema de seguridad nacional de que se trate. Es una materia transversal que, como ya lo dije, se integra por preceptos jurídicos distribuidos en diversos instrumentos que regulan la materia en distintos ordenamientos con niveles jerárquicos diversos, desde la Constitución, leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general, llámense acuerdos, decretos. ¿Y para qué nos sirve el derecho de la seguridad nacional? En específico, para comprender la forma en que el Estado procura el bien público denominado seguridad nacional. Ello implica la organización de estructuras especializadas en torno a atribuciones y facultades específicas para tutelar y promover los intereses y objetivos nacionales dentro y fuera de las fronteras del Estado mexicano, proyectando el poder nacional en esos ámbitos. La tercera pregunta señala: ¿cuál sería la manera de diseñar e implementar una política pública en materia de seguridad nacional? En primer término, vale señalar que los sujetos que intervienen respecto a la política de seguridad nacional es el presidente de la República, el Consejo de Seguridad Nacional, el secretario ejecutivo y el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, la Comisión Bicameral en materia de seguridad nacional del Congreso de la Unión, y bueno, en el caso del presidente, a él le corresponde determinar la política de la materia, mientras que al Consejo de Seguridad Nacional le corresponde establecer y articular dicha materia. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente expide los instrumentos normativos o programáticos, mejor dicho, como es el Programa para la Seguridad Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo en primer orden y la Agenda Nacional de Riesgos, que es a través de estos instrumentos fundamentalmente mediante los cuales se implementa la política de seguridad nacional. Los temas de seguridad nacional nos señala el Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en materia de seguridad nacional, que deben de atenderse desde un punto de vista estratégico, integral, con una visión de largo alcance y basada en dos vertientes específicas: políticas públicas en materia de seguridad nacional e inteligencia estratégica. El Consejo de Seguridad Nacional es quien establece o determina cuáles son las prioridades de seguridad nacional, y a su vez el secretario ejecutivo, que actualmente funge como tal la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se encarga de hacer del conocimiento de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dichas prioridades para que se tomen en consideración al momento de diseñar el Plan Nacional de Desarrollo y en su oportunidad los programas sectoriales. ¿Por qué lo comento? Porque en términos de la ley de planeación es los programas sectoriales en donde se hacen las estimaciones de recursos económicos o presupuestarios. El Programa para la Seguridad Nacional es un programa especial del cual no se generan recursos, sino que se establecen objetivos, estrategias, líneas de acción, metas y criterios para su evaluación, pero no se establecen ahí estimaciones de recursos. Es decir, primero se publica el Plan Nacional de Desarrollo, que en esencia
es parte de la función de gobierno que le corresponde al presidente de la República y por tanto se considera como una función de la seguridad nacional. Y una vez que se publica hasta el nivel de estrategias en términos de la ley de planeación, es entonces cuando se puede elaborar el programa para la seguridad nacional previo a los programas sectoriales. ¿Por qué? Porque de ser a la inversa, de que primero se publiquen los programas sectoriales y posteriormente el programa especial, pues se quedaría sin fondos propiamente este último. Entonces, primero se tiene que diseñar el programa para la seguridad nacional y posteriormente los sectoriales, a fin de bajar los compromisos que cada una de las dependencias y entidades establecieron en dicho programa especial a sus programas sectoriales para que se pueda presupuestar de qué forma se va a cumplir con ellos. Este programa para la seguridad nacional lo presenta el secretario técnico o propone el contenido al Consejo de Seguridad Nacional, tomando en consideración la inteligencia estratégica, pero basándose en los procesos, 5 procesos en específicos que establece el reglamento que hace un momento mencioné, que es el decisión política fundamental, integración de inteligencia estratégica, promoción de políticas públicas, planeación y dirección de emergencias y operaciones de seguridad y finalmente el proceso de protección. Tanto del Plan Nacional de Desarrollo como del Programa para la Seguridad Nacional, se derivan los temas de seguridad nacional y es a partir de estos temas que se encuentran en estos 2 instrumentos que se puede elaborar la Agenda Nacional de Riesgos, instrumento programático de política pública que permite orientar las acciones de inteligencia, de los servicios de inteligencia. Si no existe un programa para la seguridad nacional, no se puede propiamente elaborar la Agenda Nacional de Riesgos, que tiene una vigencia anual. El programa para la seguridad nacional y el Plan Nacional de Desarrollo, en términos de la ley de planeación, tiene una vigencia de 6 años, o lo que dura el sexenio. Cabe recordar que en su diseño hay que retomar lo que señala tanto la Constitución como las leyes que ahorita mencioné, incluyendo la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Guía para la Elaboración de Programas que emite en su oportunidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de otros instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre Seguridad en las Américas, que es un instrumento básico en temas de seguridad nacional, pues de ahí deriva uno de los atributos de la seguridad nacional, como es la multidimensionalidad, pero también hay que tomar en consideración lo que establece los compromisos derivados de la Agenda 2030. La cuarta pregunta: ¿qué organismos o agencias gubernamentales están involucrados en la producción de inteligencia para la seguridad nacional y cuál es su función primordial o principal? El Servicio de Inteligencia Civil del Estado mexicano ha evolucionado en forma paralela al desarrollo de la nación, por lo que es un referente de las distintas etapas y conceptos que sobre seguridad nacional han imperado en nuestro país. Al término de la revolución, México necesitaba de información de orden político conforme a un concepto de seguridad vinculado con la estabilidad interna. Se trataba entonces de órganos encargados de recopilar información que apoyaba la toma de decisiones en materia de política interior del país. Posteriormente fue necesaria información especializada en movimientos sociales, después de grupos armados y luego de delincuencia organizada. Junto con el cambio en el tipo de información recolectada, se incorporaron nuevos métodos para su análisis y procesamiento, generando instituciones enfocadas al análisis y estudio de los sucesos políticos y sociales, mientras que también existían a la par instituciones de corte operativo contra hechos que pudieran afectar la seguridad nacional. Verbigracia, la Dirección de Seguridad Federal. La obtención de información y su procesamiento evolucionaron hasta convertirse en inteligencia para la toma de decisiones en beneficio del pueblo mexicano. Es decir, de órganos de información política se avanzó hacia la conformación de una institución dedicada a la generación de inteligencia estratégica para la seguridad nacional. El primer antecedente de un órgano administrativo de esta naturaleza en México se ubica en 1918, cuando se creó el Departamento Confidencial, hasta llegar a la creación el 13 de febrero de 1989 del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hoy Centro Nacional de Inteligencia,
como un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gasto, adscrito primero a la Secretaría de Gobernación y actualmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Actualmente, las áreas y órganos administrativos que forman parte de la Comunidad Mexicana de Inteligencia se aglutinan en 3 grupos atendiendo al tipo de inteligencia que produce. Inteligencia para la seguridad nacional se integra, por supuesto, con el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Fitosanitaria y la Unidad de Inteligencia para las Emergencias en Salud. La inteligencia criminal aglutina a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Administración Central de Investigación y Análisis de Comercio Exterior, a la Administración Central de Investigación Aduanera, a la Coordinación de Métodos de Investigación, a las unidades de análisis estratégico y de contexto, a la División de Inteligencia, a la Unidad de Inteligencia Naval y al Centro Militar de Inteligencia. Y finalmente, la inteligencia militar, la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional y la sección segunda del Estado Mayor General de la Armada. Aquí pudiera saltar el hecho de que tanto la Unidad de Inteligencia Naval como el Centro Nacional de Inteligencia formen parte del segundo grupo, que es inteligencia criminal. Se decidió de esa manera en la presente administración para dar, se supone, mayor apoyo a este tema, a temas de seguridad pública. Incluso el Centro Nacional de Inteligencia actualmente ha volcado todas sus capacidades y esfuerzos en temas de seguridad pública. La pregunta 5 señala que ¿qué relación existe entre seguridad nacional y política criminal o cuál debería ser la aplicación de esta en México? No existe ninguna relación. La política criminal es un tema de seguridad pública, no de seguridad nacional, lo cual se deduce de la definición de seguridad pública prevista en los artículos 21 de la Constitución Federal y 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de donde se desprende que la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la reinserción social, está a cargo de las instituciones de seguridad pública, tales como las instituciones policiales y los ministerios públicos, entre otras. En este sentido, la política criminal es diseñada e implementada por las instituciones de seguridad pública, siendo 2 los instrumentos programáticos principales a nivel nacional. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, por un lado, y el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, por otro, los cuales son elaborados por las personas titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, respectivamente, y aprobados o deben de ser aprobados por el Senado de la República, considerando que la seguridad pública es una materia concurrente. Pregunta 6. ¿Es lo mismo o existe alguna diferencia entre seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública? No son lo mismo. Se trata de una diferencia no solamente en cuanto a tipo de función, sino en cuanto a fines. A la seguridad pública le corresponde salvaguardar la integridad y derechos patrimoniales de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. A la seguridad nacional le compete mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. En el caso de la seguridad pública, los sujetos de protección son las personas en la individual. En el caso de la seguridad nacional, el sujeto de protección es el Estado mexicano en su conjunto. La seguridad pública se instrumenta a través de la sanción de infracciones administrativas, de la prevención, investigación y persecución de los delitos y de la reinserción social de los delincuentes, las cuales son herramientas de carácter coactivo, es decir, son instrumentos orientados a que prevalezca el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Además, la seguridad pública hace uso de la inteligencia para la prevención del delito, por una parte, y de la inteligencia criminal para la persecución de los delitos. Sus criterios operativos, en específico, vendrían a ser los delitos y las infracciones administrativas. La seguridad nacional no hace uso de herramientas coactivas como elemento primario. Sin embargo, el orden jurídico lo autoriza como último recurso para garantizar la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación, tal cual lo establece la fracción sexta del artículo 89 constitucional, al señalar que es una facultad y obligación del presidente disponer de la Fuerza Armada Permanente para dichos efectos. Sus principales herramientas de la seguridad nacional son la inteligencia estratégica y las políticas públicas en materia de seguridad nacional, como hace un momento lo refería al señalar o hablar sobre la política de seguridad nacional. Por su parte, la seguridad interior es una vertiente de la seguridad nacional, la cual tiene que ver fundamentalmente con el mantenimiento y, en su caso, el restablecimiento del orden interno.
por ejemplo, en casos de insurrección o rebelión. Y finalmente, la pregunta 7. ¿Cuál sería el estándar para evaluar el desempeño del Estado mexicano en materia de seguridad nacional? El desempeño del Estado mexicano en materia de seguridad nacional se evalúa en función de la vigencia del Estado constitucional de derecho y de la gobernabilidad democrática. Para dichos efectos, entendemos al Estado constitucional de derecho como el exacto cumplimiento del orden constitucional y legal, a fin de mantener en el interior del país la armonía entre todos los elementos políticos del país para que los fines contenidos en el Pacto Federal que conforman el proyecto nacional sean una realidad y las leyes aseguren el pleno ejercicio y disfrute de los derechos y libertades de las personas bajo ese criterio racional del equilibrio entre la razón de Estado y la razón humana, así como adquirir y conservar en el exterior del país el respeto a la soberanía. Por cuanto hace a la gobernabilidad democrática, podemos señalar que es un conjunto de condiciones armonizadas, las cuales propician la capacidad de gobernar. No es algo espontáneo ni un suceso permanente. Demanda la atención constante de órganos gubernamentales, instituciones públicas y sociedad civil organizada para dar respuesta idónea y oportuna a la constante evolución de las necesidades colectivas. Entonces, necesitamos que no solamente sea gobernabilidad democrática, tiene que ser gobernabilidad democrática efectiva. Para eso se requiere que exista una relación entre los principios constitucionales, las normas jurídicas y las prácticas o políticas públicas, de tal suerte que no se atienda solamente a los criterios o principios de eficiencia y eficacia, sino que vaya más allá, al logro de los resultados, es decir, efectividad, lo cual, como todos sabemos, no ha ocurrido en los últimos años. Para que haya esa congruencia, para que se pueda lograr esa relación óptima entre principios, normas y prácticas, primero debe haber congruencia entre los principios y normas, consistencia entre las normas y las prácticas y correspondencia entre las prácticas y principios. De no ser así, difícilmente podríamos hablar de gobernabilidad democrática efectiva. En conclusión, podemos afirmar que el fin último de la seguridad nacional es la consecución del proyecto nacional. Y bueno, pues hasta ahí dejo mi colaboración. Sé que ya me pasé un poquito del tiempo, pero es un tema que da para mucho más. O sea, aquí traté de dar un esbozo general. Ojalá les sea de utilidad. Gracias. Agradezco al maestro Pedro Casillas por compartir sus conocimientos y experiencias en materia de seguridad nacional. Espero poder tenerlo aquí en cabina de forma presencial. Recuerde que la Universidad de las Américas Puebla es su casa.